Ratio et Revelatio. Dos libros disponibles en versión digital: Anticristo y 100 sentencias. Los mayores exponentes de la apocalíptica bíblica en Chile. Iniciar el capítulo 12 de Apocalipsis, si mal no recuerdo, capítulo 12 de Apocalipsis, ¿verdad? Aunque me parece, ahora me estoy acordando, me parece que quedó pendiente el versículo 15, del 15 al 19 de Apocalipsis 11. Me parece que quedó pendiente Apocalipsis 11 del 15 en adelante, si no me equivoco. Yo no sé si Eduardo te acordarás tú. Yo no me acuerdo, yo me acuerdo, pero difusamente me parece que sí, quedamos en Apocalipsis 11, 14. Y nos vimos la séptima trompeta, porque estamos justamente analizando la serie de siete trompetas que dijimos que las trompetas anuncian, ¿verdad? Las trompetas son el preludio de algo, ¿verdad? ¿Y de qué algo? Bueno, las trompetas anuncian efectivamente el fin de la intercesión de Jesús, ¿no es cierto?, en el gran templo de Dios, ¿no? En el templo de Dios, frente al trono de Dios, frente al trono de Dios. Y este fin de la intercesión es crucial porque esto significa, al haber un fin de la intercesión, ¿verdad?, ante el Padre, significa que ya la historia del mundo está determinada, está decidida, ¿verdad? Eh, y el Señor Jesús se prepara para hacer su aparición en gloria y majestad como Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿vale? Eh, y una vez que el Señor Jesús termina de interceder ante el Padre, se suceden siete eventos más, por lo menos quienes estudiamos la profecía bíblica, ¿verdad? Eh, de manera siguiendo el lineamiento del libro Apocalipsis y los principios hermenéuticos, hemos llegado a la conclusión que efectivamente, eh, luego de la intercesión de Cristo en el templo de Dios, se suceden siete eventos más, aparte de las siete trompetas, se suceden siete eventos más y ahí estaremos hablando de lo que conocemos como las plagas, que son eh, derechamente castigos sobre la tierra, pero son castigos que en magnitud estarían superando a las trompetas, ¿vale? Las trompetas todavía estarían bañadas, estarían matizadas con cierta cuota de misericordia. Sin embargo, las plagas serían sin misericordia, ¿verdad? Eh, Cuando están siendo tocadas las trompetas, asumimos que se están viviendo las últimas horas de intercesión o de misericordia sobre la tierra. Dijimos también que las trompetas anuncian, lo acabo de repasar, ¿vale? Y tenemos la séptima trompeta que está en Apocalipsis 11 15, la séptima trompeta, ¿ok? Y vamos a proceder a leerla, vamos a hacer un comentario y nos empezamos inmediatamente a, por decirlo así, esta segunda etapa del Apocalipsis que comenzaría con el capítulo 12, ¿vale? Ya le comentaré sobre eso ya. Bienvenida a Jimena, gracias por presentarse.
Espero que se unan más, pues, ¿verdad? Habían dicho que por lo menos 5 personas habían dicho que podían más tempranito. Así que vamos a ver si ojalá se conecten, ¿ya? Así ganamos unos minutos más en la clase. Bien, estamos entonces en Apocalipsis 11:15. Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo. Cuando habla aquí de grandes voces, así como estudiamos en el capítulo 5 de Apocalipsis, ustedes recuerdan el capítulo 5 de Apocalipsis, ¿verdad? El rollo y el cordero. Quienes quieran profundizar en ese tema, ¿verdad? Bueno, está la clase, por supuesto, que fue compartida en el grupo, y también tengo un programa de lectio que di por YouTube, donde analizo también detalle a detalle el capítulo 5 de Apocalipsis, aquellos que quieren repasar el capítulo 5 de Apocalipsis, y ahí mencionamos, ¿no es cierto?, la aparición del Cordero, pero también se habla de los ángeles que vuelan, que circundan, que rodean el trono de Dios, el trono de Dios. Y dijimos también que Juan escuchó las voces de esos ángeles. Si ustedes van rápidamente, vamos para allá, parece que no se acuerdan. A ver, en Apocalipsis capítulo 5 hablamos del rollo y el cordero, y el diez, versículo 10, 11, Apocalipsis 5:11, y miré y oí la voz. Estamos hablando que Juan está mirando el trono de Dios, está viendo el trono de Dios y ve ángeles que van rodeando el trono, ¿vale? Y decía la gran voz, en el versículo 11, Apocalipsis 5:11, y miré, y oí la voz de muchos ángeles, oí la voz de muchos ángeles. Yo quiero recalcar algo acá, ¿verdad? Porque creo que la repetición es la madre del aprendizaje, así que es bueno a veces repasar algunos detalles, algunas cositas. Recuerden que las expresiones de Apocalipsis, ¿verdad? El vocabulario de Apocalipsis es eminentemente simbólico, no se olviden de ese principio. ¿Por qué me interesa recalcarles ese principio, Jimena, Eduardo? Porque la gran mayoría de los actuales expositores del Apocalipsis y de la profecía, por lo menos acá en Chile, que me ha tocado escuchar, ver, no están aplicando este principio, y por lo tanto leen el Apocalipsis en gran medida de manera literal, literal, ¿vale? Y no es así, no es así. Y lo que están haciendo más que nada es confundir a los oyentes con estas exposiciones que se hacen actualmente. Y eso es porque hay una falta de preparación y de formación por parte de aquellos que están exponiendo profecías en las congregaciones, ¿vale? El vocabulario apocalipsis es eminentemente simbólico, ¿vale? Y la excepción es la literalidad. Por ejemplo, cuando dice acá, en el versículo 11, Apocalipsis 5:11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Ahí no hay nada que interpretar. Directamente está diciendo que vio ángeles alrededor del trono y escuchó sus voces. O sea, tenemos que fijarnos en el texto a ver si admite literalidad o no. Admite literalidad o no, ¿vale? Ok. Entonces, pues, vemos que Juan escuchó la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes, o sea, aparte de escuchar las voces de los ángeles, escuchó la voz de los seres vivientes, que estamos hablando de 4 seres vivientes, ¿verdad? Y de los ancianos, y los ancianos son 24. Entonces, parece que todos al unísono no solamente hablaban, sino que cantaban. Entonces escuchó voces y escuchó muchas voces, ¿ok? Ángeles, 4 seres vivientes y 24 ancianos. Y su número era millones de millones, millones de millones. Bueno, los ancianos no son millones de millones porque el mismo texto nos dice que son 24. Tampoco se refiere millones de millones a los 4 seres vivientes porque el texto nos está diciendo que son 4.
Cuando dice millones de millones, está hablando de los ángeles. Y los ángeles hemos visto por las expresiones bíblicas que los ángeles, bueno, no sé si será mucho decir conversan, ¿verdad? Pero se comunican. No solamente los ángeles cantan, y por eso Juan escucha la voz de los ángeles alrededor del trono, sino que los ángeles literalmente se comunican, hablan entre ellos, ¿vale? Ok, teniendo eso en mente, entonces podemos interpretar, ¿verdad? O decodificar, tengo un problema con la luz aquí, ahí sí, o decodificar eh, Apocalipsis 11:15. Apocalipsis 11:15. Bienvenido a David también. Qué bueno que se está integrando, así aprovechamos más el tiempo, empezamos un poquito antes, ¿vale? Entonces tenemos Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta, anuncia que el contenido, lo que vamos a leer, ¿verdad? Y así ha sido eh, durante el cumplimiento de las trompetas. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo, a la luz de lo que estudiamos acabamos de comentar en Apocalipsis 5, ya tenemos una referencia de qué se tratan estas voces. Y hubo grandes voces en el cielo y decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Okay? Y los 24 ancianos, bueno, se entiende que estas voces, esta declaración la hacen los ángeles, ¿vale? Y los 24 ancianos, versículo 16, Apocalipsis 11, 16, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, 24 ancianos, se postraron sobre sus rostros. Esta actitud de reverencia, de adoración, ya la hemos visto ya en Apocalipsis 4 y en Apocalipsis 5. Por favor, yo les ruego que se tomen el tiempo y repasen las clases anteriores, tomen apunte porque no necesariamente en las clases se va a compartir alguna presentación, alguna PPT, ¿vale? Por si acaso, tomen apunte, vayan glosando su Biblia, vayan escribiendo al ladito ahí, haciéndole unas letritas, vayan tomando apunte, no sé, tomen una libretita, pongan ahí capítulo 11 y empiecen a anotar lo más relevante que les llame la atención en esta clase, ¿vale? Y los 24 ancianos, versículo 16, Apocalipsis 11, 16, y los 24 ancianos que estaban sentados delante del trono, delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, también los ancianos pronuncian, ¿verdad? Hacen una declaración, no solamente los ángeles, sino que ahora también los 24 ancianos. ¿Y qué dicen? Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y que has de venir, porque has tomado porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira, esto es lo que están pronunciando los 24 ancianos, y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos, que dicen los ancianos, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas. Impresionante. Durante la séptima trompeta, y yo me atrevería a decir durante las 7, se está realizando, al parecer, un juicio en los cielos. Se está juzgando a cada habitante de la tierra, es decir, se está investigando, se está escudriñando. Claro, el juicio, es decir, la etapa de investigación de cada caso. Acuérdense que la palabra de Dios nos enseña que seremos juzgados según nuestras obras, es decir, según nuestra vida, nuestro testimonio personal. Eso será evaluado.
Y no solamente serán evaluados en este juicio celestial los vivos en Cristo, sino también los muertos en Cristo. ¿Vale? Desde Adán en adelante. Acuérdense, Apocalipsis capítulo 7. No solamente vimos los 144.000 sellados, que son personas vivas que serán juzgadas y selladas, y ya dijimos por qué van a ser sellados. Yo expliqué el propósito del sellamiento, ¿verdad? Y dimos el ejemplo de las plagas de Egipto, ¿verdad? Pero también ve una gran multitud que nadie podía contar. Estamos hablando de muertos en Cristo, ¿cierto? Que serán juzgados desde Abel en adelante, y estos serán resucitados, serán puestos en pie, ¿vale? Bien. Entonces, la séptima trompeta, ¿no es cierto?, declara esta solemne obra de juicio. Acá dice, versículo 17, Apocalipsis 11:17. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que era, el que eres, el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños, a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Claro, la séptima trompeta simplemente está cerrando este ciclo, primero de juicios, de plagas que han caído, y está anunciando justamente el término de intercesión de Cristo en el cielo. ¿Por qué? Porque llegó el momento de eh, finiquitar o determinar, ¿verdad?, cada caso del creyente, pero también se aproxima el castigo de los impíos. Y una vez que el Señor Jesús deja de interceder en el templo de Dios, en el cielo, eh, comienzan a sucederse otros eventos. Por ejemplo, las 7 postreras plagas. Hay que castigar y dar su pago a los que destruyen la tierra, a los impíos, ¿verdad?, a los que definitivamente han rechazado la misericordia de Dios y han ofendido al Espíritu Santo. Y luego dice el versículo 19, y el templo de Dios, noten que les recuerdo lo que les dije, el lenguaje de Apocalipsis es eminentemente simbólico, pero también tenemos que dilucidar las excepciones, que es cuando está hablando literalmente de alguna situación y está describiendo algo que está viendo. Dice, y el templo de Dios, recuerden cuál era el propósito del templo. El templo no era un albergue, el templo no era un lugar de recreación, el templo era un lugar de adoración. El templo era un lugar de intercesión. Por eso se está nombrando el templo. Y por eso los ancianos, los 24 ancianos, hacen mención en el versículo 18 de que es tiempo de juzgar, ¿vale? Y de dar el galardón y también de destruir. O sea, es un momento de tomar decisiones, un momento de crucial, ¿vale? Y el 19 dice, y el templo de Dios. Interesante. El templo que está en el cielo. El templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca, cuando dice abierto, abierto, quiere decir que Juan tuvo el privilegio, y eso lo vimos también en Apocalipsis 4:1, ¿se acuerdan? Apocalipsis 4:1, cuando dice, después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Bueno, acá dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo. ¿Qué quiere decir que el templo de Dios fue abierto? Bueno, evidentemente una puerta se abrió, según lo que dice Apocalipsis 4:1. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, ¿verdad? Y la primera voz que oí, como de trompeta,
hablando conmigo, diciendo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que deben suceder después de esta. Y al instante, Apocalipsis 4:2, y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo. Juan ve un trono, pero no lo hubiese visto si no se hubiese abierto la puerta. ¿Cuál es esa puerta? Dijimos que esa puerta corresponde a la puerta que da acceso al lugar santísimo del templo de Dios. Y explicamos, ¿no es cierto?, cómo estaba eh, configurado el templo, ¿verdad? Bien, cuando dice acá, y él ve un arca, el arca, el arca del pacto, el arca del testimonio, está en el lugar santísimo, donde se manifestaba la Chequiná. ¿Se acuerdan ustedes de eso? También lo repasamos. Y ahora nuevamente ve, solo que ahora no dice una puerta abierta, simplemente dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Y como se abrió, Juan tiene acceso a mirar lo que está dentro. En el capítulo 4 dice que vio un arca. A ver, déjame repasar. Dice, perdón, y aquí que había un trono, bueno, sabemos que el trono de Dios está sobre el arca del pacto, sobre el propiciatorio, ¿verdad? eh, Vio un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado y se hace la descripción de Jehová, del Padre, ¿no es cierto? Bien, Apocalipsis 11:19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo. ¿Y qué veía? En el capítulo 4 dice que vio un trono establecido, pero sabemos que hay varias cosas ahí. El trono, están los querubines, sobre los querubines, debajo de los querubines está el propiciatorio, y el propiciador está tapando el arca, la cajita, el arca del pacto, ¿vale? Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. ¿Se dan cuenta que aquí no hay ninguna figura, ningún símbolo? Acá no hay nada que decodificar. Aquí está hablando claramente que vio, ¿verdad? El cielo abierto, es decir, se le dio acceso en el cielo, se le dio acceso, ¿no es cierto?, al lugar santísimo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y cuando él hace esto, dice que vio y hubo relámpagos, voces, trueno, un terremoto y grande granizo, ¿vale? Y grande granizo. Bien, hasta aquí hemos entonces repasado las 7 trompetas, ¿vale? Las 7 trompetas, con un pequeño paréntesis, un pequeño intermedio, ¿cierto?, que dice relación con Apocalipsis 10 y Apocalipsis 11. Y ahora llegamos terminamos la mitad del libro de Apocalipsis, la mitad del libro de Apocalipsis, y comenzamos con la segunda mitad. La segunda mitad, porque noten los eventos que acabo de describir. Estamos hablando de que la historia del mundo está terminando. Vimos lo que está sucediendo en la Tierra con esta trompeta y sus efectos sobre la Tierra, ¿verdad? Vimos cosas impresionantes como las famosas langostas, ¿ok? Este, eh, pero comenzamos el capítulo 12 describiendo algo. En términos generales, el capítulo 12 es una descripción, ¿verdad? Sucinta, no digo sucinta que en 17 versículos. En 17 versículos, capítulo 12, nos hace un repaso histórico. Y quiero recalcar esto a propósito de un video que me enviaron hoy día, ¿verdad? Eh, la, el enfoque, el enfoque interpretativo, histórico, tradicional, ortodoxo, bíblico, porque es un enfoque que nace de la Biblia, ¿verdad? Es un enfoque historicista, histórico, ¿verdad? Nosotros no leemos la profecía bíblica con un enfoque que se llama preterista o futurista. Todo esto lo van a estudiar seguramente
No sé si lo habrán estudiado en otras clases ustedes, algunos de ustedes que parece que está en otros programas, ¿verdad? Sino que nosotros hacemos una lectura histórica, es decir, nosotros vemos el devenir, la trayectoria, el desenvolvimiento, ¿no es cierto?, de la iglesia de Cristo, el pueblo de Dios, a lo largo de la historia. Vamos siguiendo las pistas de las experiencias y de los acontecimientos históricos que han envuelto a la iglesia en todos los tiempos, ¿vale? Y eso es la descripción que se hace acá en el capítulo 12. Cuando vamos leyendo se van a dar cuenta ustedes que el capítulo 12 hace referencia a eventos que sucedieron incluso en los cielos, ¿vale? En los cielos. Acuérdense lo que expliqué, no me acuerdo si se lo expliqué a ustedes, a otra clase de Apocalipsis, pero lo menciono igual. Recuerden cuando hablamos de los cielos en plural, ¿verdad? Está bien dicho, porque la Biblia nos habla de un tercer cielo, ¿ok? Y si hay un tercer cielo, tenemos un segundo y un primero, pues, ¿verdad? Y me parece que expliqué eso, ¿o no? En la clase anterior no sé, lo expliqué en otro curso, no me acuerdo. Pero expliqué esto del tercer cielo, que es el tercer cielo, ¿verdad? Creo que lo expliqué. El tercer cielo, el segundo cielo y el primer cielo, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de los cielos, estamos hablando en plural, ¿verdad? Bien. Y dice acá el capítulo, bueno, y parte de la descripción que se hace del capítulo 12 es incluso a acontecimientos que sucedieron en los cielos, ¿no es cierto? Eh, Cuando recién estaba Adán y Eva en el paraíso, en el jardín, ¿vale? Pero también se hace referencia a la iglesia en los tiempos de Jesús, en el primer siglo, como también hace una descripción de la experiencia de la iglesia durante cierto periodo de la historia, especialmente en la Edad Media. Y también se hace una referencia a un guiño, ¿verdad? A la iglesia de los últimos días. Entonces, Apocalipsis 12 nos hace un repaso histórico de la experiencia de la iglesia a lo largo de la historia, pero las descripciones tienen un propósito. ¿Para qué cita eventos que sucedieron en los cielos hace mucho tiempo? ¿Para qué cita la experiencia de la iglesia en el siglo primero, etcétera, etcétera? ¿Para qué? Bueno, porque esta descripción nos arroja luz respecto al proceder de Dios para con sus fieles o remanente o residuo, ¿verdad? Dijimos también que en el tiempo del fin, un residuo de la iglesia se mantiene firme. No toda la iglesia, no todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Porque justamente va a haber un juicio, de eso estamos hablando. Va a haber un juicio, el juicio es una evaluación, es una investigación de quién es y quién no es. Y nosotros sabemos por la palabra de Dios que hay mucho impío también dentro de la iglesia. Y esa persona o esa cizaña debe ser sacada. No la vamos a sacar nosotros, ¿verdad? El Señor Jesús nos dijo, dejad que crezca junto el trigo y la cizaña. ¿Para qué? Para que se note el contraste entre lo verdadero y lo falso, ¿verdad? Eh, eh, ¿Verdad? Para dar testimonio. Pero de alguna manera se entiende que la cizaña está en un proceso de perfección, un proceso de santidad o santificación, ¿verdad? Pero va a llegar el momento en que esa cizaña tiene que ser limpiada, o sea, la iglesia tiene que ser limpiada, tiene que ser purificada, y eso lo va a hacer el Señor. Uno será tomado y uno será dejado, uno será elegido o escogido, otros serán rechazados, porque no todos los que profesan el nombre de Cristo entrarán en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque hay un juicio que determina, ¿verdad? Bueno, entonces, pues, por eso hablamos de residuo. El Apocalipsis nos habla de un residuo, de un remanente, ¿vale? Bien. Dice así el capítulo 12 de Apocalipsis. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies. Evidentemente, se dan cuenta, esto es simbólico. No que hay una mujer de verdad con la luna en los pies, pues, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Yo les hago resaltar esto porque
hay expresiones de Juan que no admiten simbolismo, son así. Y el templo de Dios se abrió en el cielo. Ya está, no hay nada que interpretar, es un templo que está mirando. A veces a él se le permite ver claramente una situación y no tiene para qué, o sea, el Espíritu Santo no tiene para qué revelarle una realidad en símbolo. O sea, a veces se lo muestra claramente, ¿verdad? Tenemos que aprender a ir dilucidando eso según el texto, la redacción del texto, ¿vale? Entonces, en Apocalipsis 11:19, el templo de Dios se abrió, fue abierto en el cielo y ya está. Y vio un arca, el arca de su pacto que se veía en el templo. Ahí no hay nada que interpretar. Pero cuando entramos al capítulo 12:1, bueno, ahí evidentemente es simbólico, ¿verdad? Apareció en el cielo una gran señal, una mujer. O sea, Eduardo no se puede vestir del sol, ¿verdad? No puede tomar el sol y vestirse con el sol. Eso es una figura, es un símbolo, ¿ok? Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Bueno, mujer, mujer es símbolo de la iglesia. Apocalipsis, recuerden, también lo mencioné en alguna ocasión, Apocalipsis nos habla de dos mujeres. Tenemos acá la mujer pura, vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, que representa a la iglesia de Cristo, ¿vale? La iglesia de Cristo, la mujer, ¿verdad? En otras partes se describe como novia, como esposa, ¿verdad? En las parábolas de Jesús, etcétera. La mujer, iglesia. Y esta mujer es una mujer pura, es una mujer vestida del sol, ¿verdad? Pero hay otra mujer en Apocalipsis 17 que es la gran ramera, la gran prostituta, y se le describe de una manera horrorosa. Ya lo hemos leído, me parece que lo hemos leído. Ya vamos a llegar ahí, ¿ok? Entonces tenemos dos mujeres. Apocalipsis solamente nos habla de dos iglesias. Una es la iglesia de Cristo y otra es la iglesia de Satanás. ¿Vale? Es la iglesia de Satanás. Hay dos iglesias. ¿Ok? Bien. Quedan 3 minutos. Recuerden que si se corta, entramos con el mismo link. ¿Vale? Bien. Sigamos la descripción entonces. Y estando encinta, interesante, ¿eh? Que algunos evocan aquí a María, estando encinta, una mujer estando encinta. Qué interesante la figura. Bueno, inmediatamente los miembros de las iglesias, de las 7 iglesias de Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, etcétera, etcétera, cuando comenzaron a leer el Apocalipsis y se paró un dirigente ahí en cada iglesita y empezó a leer estas cartas, bueno, cuando leían esto de que apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Ya vamos a explicar qué es eso de el sol, la luna, las estrellas, ¿vale? Y estando encinta, y cuando los creyentes leían esto, era inevitable pensar en María, la madre carnal, terrenal del Señor Jesús, ¿verdad? Y estando encinta, clamaba con dolores de parto y en la angustia de su alumbramiento. Interesante, ¿eh? Que parió con angustia. La palabra angustia es una palabra que es utilizada en el libro de Daniel, bueno, en varias partes de la escritura, pero la palabra angustia, el que la iglesia pase por angustia, es lo mismo que tribulación o apretura. Apretura quiere decir una situación de persecución, ¿vale? Interesante. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. Ok, esa es la primera señal. Y noten que dice señal. Versículo 1, Apocalipsis 12:1 dice una gran señal. Y luego aparece otra señal. Versículo 3,
también apareció otra señal en el cielo también. Queda un minuto, volvemos inmediatamente con el link, ¿vale? El link que compartí en el grupo. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, ¿ok? Y en sus cabezas 7 diademas o coronas. Analicemos un poquito la descripción que nos da, se va a cortar casi. Analicemos la descripción que se hace de este dragón. Bueno, todos sabemos quién es el dragón, aunque el texto más adelante nos dice claramente quién es el dragón. Nosotros ya sabemos a qué se refiere cuando dice que vio un dragón, ¿verdad? Un dragón. Un dragón es una serpiente, una especie de lagarto, no sé, ¿verdad? Ahí está. Por favor, pongan atención, vamos a empezar a hilar fino, vamos a poder hilar fino. Ahora, aquellos que están en este programa, que es el nivel 2 de un programa progresivo de apocalíptica bíblica. Ustedes están en la etapa 2. La etapa 3 es el postítulo en apocalíptica bíblica y ahí entramos a dar más detalles de lo que se está dando acá. ¿Por qué? Por un tema de tiempo. Entonces yo tengo que ir relativamente avanzando ligeramente, ¿verdad? Pero en el postítulo uno se toma más tiempo en cada capítulo. Pero quiero resaltar algo, pongan atención porque desde el capítulo 12 en adelante, y por qué le digo pongan atención reiteradamente, porque yo estoy constantemente dando algunos consejillos, algunos tips, algunos detalles, algunas claves para poder leer el Apocalipsis, ¿vale? Y estas claves, se los garantizo a los tres que están acá en este momento conmigo, les garantizo que no se los van a dar en ningún seminario ni conferencia de escatología y de profecía en Chile. No se los van a dar, ninguna, ¿vale? Primero porque los expositores que hay en Chile son malos, casi todos, no tienen la preparación, y lo peor de todo, y esa es la ventaja nuestra, de ustedes y yo, que conocemos los principios de interpretación. No los hemos abandonado, ¿vale? Así que pongan atención a los detalles porque esto les va a dar luz para analizar y leer el Apocalipsis cuando ustedes ya terminen este programa y se manejen solitos, ¿no es cierto? Y sigan profundizando, se van a acordar de mí. Recuerden que la Biblia se explica a sí misma. Recuerden que el mismo Apocalipsis o el resto de la escritura nos da las claves para ir decodificando todo e ir identificando a los personajes que están descritos acá. ¿Vale? Tenemos una mujer, una señal grande en el cielo, pero luego ve otra señal y dice que ve un dragón, versículo 3. También apareció Apocalipsis 12:3, también apareció otra señal en el cielo, he aquí, y noten la descripción del dragón, y todos sabemos quién es el dragón, o tengo que mostrárselo, tengo que comprobárselo. Si ustedes ven el versículo 9, Apocalipsis 12:9, la Biblia se explica a sí misma, Apocalipsis 12:9, y fue lanzado fuera, claro, porque está describiendo la batalla en el cielo, ¿verdad? Ya vamos a llegar ahí, pero voy específicamente al texto que nos dice quién es el dragón. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Interesante. ¿Por qué serpiente antigua? Porque es la serpiente de allá de Edén. La serpiente o el dragón siempre han sido símbolos del diablo. Por eso que habla de dragón, serpiente antigua, da las referencias, ¿verdad? Comparándolo con un animal. Pero en realidad es el diablo y Satanás. Pero ¿cuál es la figura para el diablo y Satanás? Un dragón, una serpiente. El dragón o serpiente son las criaturas con las cuales se simboliza al diablo y a Satanás. Entonces, cuando leemos el capítulo 3, el versículo 3, perdón, versículo 3, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un dragón, pero note los detalles que está dando.
nos da un color, nos da el color del dragón. Y dice que el color del dragón es escarlata, escarlata. Por favor, vayan a Apocalipsis capítulo 17. Apocalipsis capítulo 17. Cuando habla de la otra iglesia, acuérdense que vamos a la mujer, hay una mujer pura y una mujer impura. Hay dos iglesias descritas en Apocalipsis. Leamos un poquitito sobre la mujer impura. Apocalipsis 17:1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, estas son las copas de la ira, las 7 postreras plagas, y habló conmigo diciéndome, ven acá, y yo te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Esto no tiene nada que ver con esta mujer vestida del sol que acabamos de leer. Esta es otra. Y también la describe. Dice la gran ramera. O sea, ya con eso nos está diciendo cuál es su conducta. La que está sentada sobre muchas aguas, la otra está sentada, perdón, tiene sus pies una luna, pero esta está sentada sobre muchas aguas, con el cual han fornicado, por eso es prostituta, han fornicado los reyes de la tierra, promiscua, y los moradores de la tierra se han embriagado del vino del furor de su fornicación. Y comienza a describirla. Vamos a adelantarnos un poquitito, no, vamos, sigamos en el 3. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia, acá no dice dragón, dice bestia, escarlata, igual que la descripción del dragón, escarlata, pero da más datos, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Pero también la mujer, se da descripciones de la mujer. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, escarlata, ¿vale? ¿Cuál es la escarlata? La escarlata es rojo. Versículo 3, entonces, Apocalipsis 12:3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata. Ustedes no tienen idea a dónde vamos a llegar con esto. Pero estoy resaltando esos detalles. Un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cabezas, 7 coronas, 7 diademas. Bueno, resulta que en Apocalipsis 13 también se nos describe una bestia. Si ustedes leen Apocalipsis 13:1, dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar. Recuerden que la mujer que leímos recién también está asentada sobre muchas aguas. Y aguas es, es un símbolo de muchas naciones, pueblos y lenguas. Es decir, la mujer está sentada o establecida en un lugar densamente poblado. Juan está viendo el actuar de una iglesia falsa que tiene connotación global y tiene un surgimiento, está asentada, o mejor dicho, vamos a hablar clarito, tiene su trono en un lugar densamente poblado acá en la tierra. Pero esta bestia que está en Apocalipsis 13 también tiene características similares al dragón y a la ramera de Apocalipsis 17. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. Y cada vez que se hace la descripción de estos personajes, se va entregando un poquito más de detalles. Esa es una característica de la profecía bíblica, que describe un personaje, ¿no es cierto? Y a veces lo repite de nuevo, lo vuelve a mencionar, pero añade más detallitos, más cositas, le añade más cosas para ir formando toda la descripción. Pero bueno, quedémonos con este dragón. Y el dragón escarlata
que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y lo sigue describiendo. Y noten que vio a la mujer y vio al dragón, dos señales, y los vio en el cielo. Yo le dije que la mujer es símbolo de la iglesia, no es que la iglesia está en el cielo. Esto es un símbolo, porque está describiendo algo, ¿vale? En el cielo. ¿Qué nos quiere mostrar esto? Y su cola, la del dragón, arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo. Nosotros ya dijimos ya qué son las estrellas, ¿se acuerdan? Que leímos de qué eran las estrellas. Apocalipsis 1:20. Apocalipsis 1:20. Esto es simbólico, tenemos que ir decodificando. Apocalipsis 1:20 dice: el misterio de las estrellas que has visto en mi diestra y de las perdón, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles. Las estrellas son símbolo de ángeles, ángeles. Por eso la mujer de Apocalipsis 12:1 dice que tiene sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Ok? ¿Ok? Recuerden que las estrellas son los ángeles, porque eran 7 estrellas en Apocalipsis 1, porque son los ángeles de cada iglesia. ¿Se acuerdan? Y escribe al ángel de la iglesia de cada iglesita tiene su ángel. Y también dijimos que estos ángeles, si bien son símbolos, dice, de ángeles, estos 7 ángeles de las 7 iglesias también representan a los dirigentes de la iglesia. Todos lo estudiamos en el capítulo 1, los dirigentes de la iglesia. ¿Por qué? Porque los ángeles son mensajeros. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Apocalipsis 1, 1, 1, 1, 1, 1? Apocalipsis 1:1. Pongan atención, estoy picando fino, ¿ah? Apocalipsis 1:1. La revelación que Dios le dio para manifestar a su siervo, la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, manifestar, dar a conocer, revelar, manifestar es revelar, dar a conocer. Y las declaró, la revelación de la profecía la declaró enviándolo por medio de su ángel, ¿cierto? Y dijimos que ese ángel era Gabriel, el ángel prominente, porque los ángeles son mensajeros, son una especie de intermediarios entre el autor de la revelación y al destinatario, sus siervos, en este caso Juan. Y los ángeles ayudan en la transmisión, en la revelación o en la explicación de las profecías. Porque son ángeles ministradores, son ministros que están al servicio de Jehová, son enviados, son ayudadores. Por eso que hay 7 ángeles, 7 estrellas en cada iglesia. Pero en la práctica, ¿quién escribió el Apocalipsis? ¿El ángel? No, lo escribió un siervo. ¿Quién? Juan. Pero el ángel que fue enviado, dice, enviándola a través de su ángel, el ángel asesora, orienta, guía también a su siervo, pero que escribe, el que en la práctica, en definitiva, tiene acceso directo a la congregación es el dirigente, Juan. Así que por eso decimos que las 7 estrellas son los 7 ángeles
en cada iglesita, pero los ángeles, en definitiva, son los dirigentes de la iglesia, que son los que transmiten las cartas. Interesante que la mujer tiene sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Todo esto es simbólico. 12, perdón, sí, 12 estrellas. Son ángeles, pero también son dirigentes. O sea, ahí está la bajada. Terminan siendo dirigentes. ¿Por qué 12 dirigentes? 12 dirigentes. ¿Mm? ¿Serán los 12 apóstoles de la iglesia? ¿Vale? Bien. El versículo 4 dice Apocalipsis 12:4, y su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo, de los ángeles, según el contexto que está hablando de dirigentes humanos, que evidentemente aquí está describiendo una pelea o un conflicto. Y su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. ¿Verdad? Y las arrojó sobre la tierra. Interesante, ¿eh? Y su cola arrastra la tercera parte de las estrellas. Y estas estrellas las arrojó. Bueno, todos sabemos quién fue arrojado o quiénes fueron arrojados del cielo a la tierra, ¿verdad? Y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer. Eso de pararse frente a la mujer es una actitud de desafío. Y se paró delante, eh, frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Esto de devorar quiere decir con eliminar, eliminarlo. Y todos sabemos que desde el punto de vista histórico esto sucedió. O sea, hay una mujer literal llamada María que efectivamente estuvo encinta en unas situaciones muy complicadas, muy humilde, muy carenciada. Sabemos también que el diablo odió a este niño, a este hijo, desde un primer momento y le hizo la vida imposible. Lo sabemos por la descripción bíblica y por los datos históricos, porque nosotros hacemos una interpretación, una lectura histórica de los eventos proféticos, ¿vale? Y también somos testigos, históricamente hablando, bíblicamente hablando, de los intentos del dragón de devorar a este niño. Recuerden la orden de asesinar a todo niño varón y cómo el ángel de Jehová le avisa a José y a María que salgan de Palestina y se vayan para Egipto, se vayan para otro lado, para salvar la vida del niño. ¿Se dan cuenta que con estas descripciones que se hacen de las actuaciones del dragón, se nos está llevando a toda una experiencia por la cual ha pasado la iglesia? Es decir, acá se nos está revelando un eterno odio y confrontación o persecución del dragón, no solamente de la mujer, sino también de la iglesia, de su descendencia. Cuando dice hijo, estamos hablando de descendencia, ¿vale? O sea, el dragón se llena de ira no solamente con Cristo, sino también con su iglesia y con su descendencia, porque la iglesia primitiva tiene una descendencia también de generación en generación hasta el día de hoy. ¿Okay? Entonces, el versículo 4, Apocalipsis 12:4, y su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo, y la arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo como tan pronto naciese. Y ella
y ella dio a luz un hijo varón. Todos sabemos a qué está haciendo referencia, por favor, ¿verdad? Y regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Chicos, el versículo 5 está haciendo referencia a nuestro Señor Jesús. Dice que regirá con barra de hierro todas las naciones. Regirá. Esto es una promesa profética. ¿Recuerdan ustedes los que han visto Daniel capítulo 2 que hay una roca, una piedra que golpea los pies de la imagen y al fin y al cabo reina, se establece un reino que no pasará, un reino eterno? Bueno, esa es la restauración final del reino de Dios en esta tierra. Noten lo que se está diciendo ahí. Y su hijo regirá con vara de hierro todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios, está haciendo referencia a la resurrección, que fue arrebatado para Dios, ¿vale? Fue arrebatado para Dios y para su trono, porque el hijo volvió a estar de donde salió, de donde partió, ¿verdad? Donde siempre perteneció, por la gloria del Padre. Y la mujer, y sigue la descripción, ¿verdad? De esta confrontación. Y la mujer huyó. Cuando dice huyó, no te el paralelo que está haciendo. Se está describiendo la experiencia de María, pero al mismo tiempo se está describiendo la experiencia de la iglesia. Es que esto es un misterio. La inspiración toma la experiencia de María, literal, la experiencia de María, de su hijo, de que parió con angustia y con dolor, y el diablo se ensañó contra el hijo. Entonces, evidentemente no está en referencia a la experiencia de María, pero María, la mujer, representa a la iglesia. La iglesia también tendría una experiencia similar a la de María, porque la iglesia también sería perseguida, igual como fue perseguido José y María cuando se quería asesinar a su niño. ¿Se dan cuenta de la extrapolación que se hace? La iglesia también a lo largo de la historia también sería perseguida, ¿vale? ¿Y por qué dice que la iglesia parirá un hijo? La mujer parirá un hijo. Bueno, literalmente María parió a nuestro Señor Jesús, pero en términos proféticos, la iglesia también parirá. ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia de Cristo dice que va a parir? ¿De que la iglesia de Cristo tendrá un hijo? Pongan atención, ¿eh? Esto se les va a abrir así el entendimiento. ¿Quiere decir que la iglesia tendrá un hijo? Estoy seguro que esto no se lo han enseñado nunca. Estoy seguro de esto. Bueno, yo quiero decir una cosa. La iglesia prostituta, la iglesia falsa de Apocalipsis 17, la gran ramera, también tiene hijas. Las hijas de la ramera. Ustedes lo han leído, no voy para allá. Bueno, la iglesia de Cristo, la verdadera, también pare. ¡Ay, Señor mío! Miren, la iglesia también tiene descendencia, tiene un hijo, no tiene hijas, tiene un hijo, porque la iglesia es una sola, por eso tiene que parir un hijo, un descendiente, queda un hijo. Pero la característica de las iglesias falsas es que son muchas. Por eso dice que la gran ramera tiene hijas. Le hablo rapidito. Apocalipsis 17, Apocalipsis 17, Apocalipsis 17, 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia, confusión religiosa, la grande, la madre, igual que la mujer pura, también es madre porque tiene un hijo, pero tiene uno.
que es heredera de la madre. Uno, no muchos. Pero la ramera, la prostituta, la mujer prostituta, dice que es una gran Babilonia, madre, también ha parido, madre de las rameras, tiene muchas hijas, mujeres, iglesias, y son rameras, no son puras, son prostitutas, siguen el ejemplo de la madre, ¿vale? Bueno, versículo 5, Apocalipsis 12:5, y ella dio a luz, me estoy demorando mucho, vamos avanzando, es que me voy en detalle y esto lo vamos a ver todo más detalle en el postítulo. Y ella dio a luz un hijo varón, no es madre de muchas, uno, y regirá con vara de hierro y todas las naciones, y su hijo, uno, o descendencia, fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto. Cuando se habla de huyó, se está hablando de persecución, que es la experiencia de José y María, pero también la experiencia de la iglesia a lo largo de la historia, que ha sido perseguida. Es decir, la iglesia de los apóstoles, 2 estrellas, ha tenido su descendencia. Nosotros somos esa descendencia, ¿verdad? Versículo 6, Apocalipsis 12:6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado para Dios. El desierto, si bien se hace aplicación a María que huyó al desierto, ¿verdad? El desierto es símbolo de un lugar de auxilio, de un lugar seguro, de un lugar seguro. Versículo 6, la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios. Dios permite y le señala un lugar donde esté a salvo. De igual manera, el ángel Gabriel le avisó a José y María que se fueron a un lugar seguro, al desierto, ¿verdad? De igual manera, Dios a su iglesia la ha guiado y le ha provisto de un lugar seguro, porque Dios siempre, a pesar de las persecuciones, se ha asegurado de un remanente o hijo. Siempre Dios se ha revelado, se ha conservado un remanente. No toda la iglesia entra en el reino de los cielos. Tiene que haber un remanente, un residuo de escogidos. De toda la iglesia Dios va a coger un remanente, porque no todos son hijos de Dios. No todos los que profesan el nombre de Cristo son hijos de Dios. Al contrario de lo que dicen los trapecistas de las profecías hoy día, que dicen que todos los hijos de Dios ya están listos en el cielo. Eso no es verdad. ¿Vale? No es lo que enseña la Biblia. Entonces dice acá, el versículo 6, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustente quiere decir que sea protegida por 1260 días. Acá está haciendo referencia al periodo de la iglesia durante la Edad Media, de 10 siglos, ¿verdad? Donde fue eh, este, protegida. Los hijos de Dios que eran perseguidos fueron protegidos, ¿vale? Después hubo una gran batalla, otra vez en el cielo. Nosotros ustedes todo esto no es fácil de explicar, pero vamos de alguna manera, vamos dilucidando lo que nos quiere revelar. Note que primero ve una señal, una mujer en el cielo, luego ve otra señal, un dragón en el cielo, y ahora otra vez en el cielo se lo señala en la confrontación. Versículo 7, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles o estrellas. Acuérdense que la tercera parte fue arrastrada. Entonces, el dragón y sus estrellas. Y Miguel y sus ángeles, ¿verdad? Yo quiero decir una cosa. Este Miguel que está acá es un símbolo de Cristo. No vayan a decir testigo de Jehová, pues, ¿verdad? Los testigos de Jehová tienen la misma explicación, pero están en lo correcto. Ahí hay que admitirlo, ¿vale? Bíblicamente hablando, Miguel, acá en profecía, de hecho, Miguel
solamente aparece en Daniel y Apocalipsis, interesante, que es apocalíptica bíblica. Miguel es símbolo de Cristo, ¿vale? Algunos dicen, ¡ay! Es un ángel, el arcángel Miguel. No, la Biblia solamente nos habla del arcángel Gabriel, como ángel, ¿vale? Como ángel, como ángel. Jesús no es un ángel, ¿vale? Jesús no es un ángel, por si acaso, es Dios. Pero acá se lo representa como Miguel, Miguel, ¿vale? Miguel. ¿Y por qué se le llama Miguel? ¿Y por qué se le llama a Miguel? Se le llama en otras partes de la Biblia, se le llama arcángel. No porque se esté señalando, no porque se esté describiendo a este tal Miguel con un ángel. A ver, quiero aclarar eso. La palabra arcángel significa líder de los ángeles. Har, líder, ángelos, ángeles, líder de los ángeles. La palabra arcángel es una función, es un título, y el título describe atributos. Pongan atención en esto porque hay una confusión con esto en la iglesia y tengo que aclararlo. Arcángel es una palabra compuesta, ar, líder, o no quiero decir general, porque no, sí, bueno, es como el generalísimo, el que ejerce el mando, el que ejerce el mando, ¿vale? Y ágelos son eh, los ángeles, ¿vale? Ágelos, ¿vale? Líder de los ángeles, líder de los ángeles. Miguel, o sea, arcángel. Y este título o esta función de arcángel, ¿vale? La ejerce, la ejerce, ¿verdad? Quien asume el mando en una batalla, en una guerra, en un conflicto bélico, asume ese liderazgo quien va a entrar a la batalla, ¿ya? ¿Y por qué se describe a este? Entonces, ese título, o sea, o esa función, la ejerce Cristo cuando lidera las huestes angelicales para la batalla. Bíblicamente hablando, Cristo ejerce como arcángel, como líder de los ángeles, cuando va a defender a su pueblo o cuando se manifiesta con todos sus millares de ángeles. Porque arcángel significa líder de los ángeles, lidera la batalla junto a todos sus ángeles. Acá estamos viendo la descripción de una batalla, de una confrontación entre ángeles leales y ángeles rebeldes, y cada uno con un liderazgo. En uno lidera el dragón, el diablo, y en otro lo lidera Miguel. Es decir, se le llama Miguel a Cristo, porque ejerce una función de liderazgo en batalla. O sea, es arcángel no porque sea ángel, sino que se le denomina arcángel por el liderazgo que está ejerciendo, ¿vale? Es como que le dice a Gabriel, hácete para el lado, ahora vengo yo, ¿vale? Una cosa así. Perdona que ponga ese ejemplo de esa manera, ¿vale? Es como decir, esto es crucial, esto es importante, soy yo el que tengo que liderar ahora. Y él se pone al mando, ¿vale? Ahora, ¿por qué se llama Miguel? Miguel. La palabra Miguel viene de Micael. La palabra Miguel, Miguel. Y la palabra Miguel, si no me equivoco, por acá tengo un torpedo, a ver, déjeme ver si lo tengo, si me acuerdo. La palabra Miguel significa, es una pregunta. La palabra Miguel, el nombre Miguel significa ¿quién es como Dios? Búscalo en un diccionario. Búscalo ustedes en un diccionario bíblico si tienen.
La palabra Miguel, el nombre Miguel significa ¿quién como Dios? Bueno, ¿y cuál es la respuesta? ¿Quién es como Dios? ¿Gabriel? No, Gabriel no es un arcángel. Gabriel es un ángel. La Biblia dice un ángel. El ángel Gabriel, lo dice arcángel Gabriel. Dice ángel Gabriel. Miguel se le llama a Jesús Miguel cuando ejerce el liderazgo de los ángeles para una gran batalla. Y el nombre describe a Cristo. ¿Quién es como Dios? Cristo es el único que es como Dios. Gabriel no es como Dios, es un ángel, es un ser creado. Pero Miguel no es un ser creado, es Dios, es Jesús, pero se le llama Miguel porque es el nombre de batalla, es el nombre de guerrero. Así como en Apocalipsis a Jesús se le llama, así como a Jesús en Apocalipsis se le llama el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, se le llama el que tiene la espada aguda de 2 filos, ¿verdad? Se le llama también el Hijo de Dios, el que tiene ojos como de llama de fuego, pies semejante a bronce bruñido, el que tiene los 7 espíritus, ¿verdad? Se le llama también el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra. También se le llama el testigo fiel, el verdadero, en principio de la creación. También se le llama Miguel, pues. También se le llama Miguel, porque él fue el que enfrentó o lideró las huestes angelicales contra Satanás. No se le dio esa tarea a Gabriel, que es un ángel, un simple ángel, sino que Cristo asume, así como asume la labor de sumo sacerdote, ¿verdad? ¿Ah? Se le llama en Apocalipsis 5 el cordero como inmolado, ¿verdad? Va asumiendo, se les describe de distintas maneras según el rol que cumple o las atribuciones que ejerce. En este caso es una guerra y una batalla. Acá no está intercediendo ante el Padre, no se le muestra como un cordero sacrificado, no, acá se le muestra como líder guerrero de las huestes celestiales. Entonces se le llama Miguel, Miguel, ¿vale? Miguel, ¿ok? Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles y no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Por eso que dice, eh, eh, se habla de que fue arrojado a la tierra, arrojado, fue echado, ¿vale? Y fue lanzado o arrojado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, versículo 9, Apocalipsis 12:9, que se llama Diablo y Satanás, el cual, por favor, lean, esto es profético, por eso cuando ustedes lean esto, perdón la expresión, Eduardo, Jimenita, David, estamos en confianza aquí, ¿verdad? Por eso ustedes ven estos chamuyentos que hablan de profecía, se están paseando por las congregaciones, que me ha tocado ver a varios, que me duele el estómago cuando los escucho, de los chamuyentos que son, de los fantasiosos que son, ¿verdad? Donde no son profesionales para estudiar la profecía con los pobres hermanos que están ahí escuchando y les creen todo. Cuando dicen, ¡ay, Chile para Cristo! No, si Chile no se va a convertir para Cristo, eso es falso, porque no, sé, no es lo que enseña la Biblia. La Biblia no enseña que todo el mundo se va a convertir. Eso es una mentira, no es verdad. Tampoco enseña que toda la iglesia se va para el cielo. Eso es otra mentira. Al contrario, es un autoengaño. Si tú crees o te han enseñado en tu congregación que por el solo hecho de pertenecer a la iglesia, de haber aceptado a Jesús como Señor y Salvador, ya tienes la entrada al cielo. Si te han enseñado eso, te engañaron, porque no es lo que enseña la Biblia. Cuando uno acepta a Jesús como Señor y Salvador, sí es verdad, somos perdonados de muchos pecados, pero hay defectos que hay que seguir eliminando y venciendo en la vida. ¿Vale? Se va a cortar, seguimos con la tercera sesión.
tercera sesión, ¿vale? Y eso se llama santificación, perfección. Y eso tiene que ser evaluado, ponderado, y eso se llama juicio. Y en el juicio se determina si eres un hijo verdadero o eres falso, si eres cordero, si eres ovejita o cabrito, si eres trigo o eres cizaña, eso se determina en el juicio. Porque de la iglesia tiene que haber un remanente. Eso es lo que enseña la Biblia. No todo lo que me dice el Señor entrará en el reino de los cielos. Algunos serán vomitados, rechazados. No tendrán las vestiduras adecuadas para afuera. De ahí lloro y crujir de dientes. Entonces la iglesia está viviendo un autoengaño, una ilusión. No, no todos, ¿vale? Entonces, y este texto, el versículo 9 dice, ¿por qué le digo esto que estaba diciendo antes que se cortara? Porque la misma escritura nos da todos estos datos, chicos. No, no es que yo sea que esto, cuando yo explico estas cosas, nos falta me dice, ay, usted no es calvinista, miniano, y me pone nombre. Oiga, póngame el nombre que quiera, póngame de tío Jehová, dígame, dígame lo que quiera, yo soy mormón. Pero mi deber es transmitir lo que dice la Biblia. Como profesor, mi deber acá es hacer una lectura lo más objetivamente posible, lo que dice, transmitirlo lo más cercanamente, lo más directamente lo que dice el texto. Ponga en dígame que soy lo que usted quiera, metodista, bautista, flautista, no sé, lo que usted quiera. Pero mi deber es transmitir lo que dice la Biblia. Y la Biblia no enseña que todo el mundo se va a salvar, que todo Chile para Cristo. Eso es una fantasía nomás, eso es una cosa, es más, yo debe ser una cosa. Todo eso, esas declaraciones así rimbombantes que hacen los palanchines, algunos palanchines, todo eso es presunción de fe, es un autoengaño. Eso es literalmente ese engaño, es ilusionar a la gente con algo que no enseña la Biblia. ¿Ok? La Biblia no enseña que todo el mundo se va a convertir, que todo Chile para Cristo. Eso no es verdad. Pero eso no quita que no hagamos los esfuerzos por persuadir para Cristo a la mayor cantidad de personas. Hagamos los esfuerzos. Chicos, lo que estoy diciendo yo tiene fundamento no solamente histórico, sino que bíblico. Cuando los 12 apóstoles predicaron, ¿se convirtió todo Israel a Cristo? No. Israel apostató de la verdad, rechazó al Mesías, falló en su misión como pueblo de Dios. Y por eso fue rechazado y descartado. Pero los fieles, judíos y gentiles, continuaron el pacto, continuaron la línea. O sea, el pueblo de Dios nunca desapareció. Por eso que se da la figura de que la iglesia, la mujer, tiene un hijo, un remanente, porque así ha sido a lo largo de toda la historia. Cada vez que el pueblo de Israel apostataba, Dios se reservaba un grupo de fieles o hijo. La iglesia paría un hijo. El parir un hijo es símbolo de la descendencia, del remanente, los fieles, los que quedan, los que heredan. ¿Quién heredó el estatus de pueblo de Dios? La iglesia. ¿Por qué? Porque la madre falló. Israel falló, crucificando al maestro, asesinando al maestro, rechazando al Hijo de Dios. Ahora, ¿todo Israel aceptó a Cristo? No, 12 lo aceptaron. 12, 12. Por eso que la mujer tiene 12 estrellas en su cabeza. Y de los 12 apóstoles, bueno, se unieron más creyentes. Y así todos nos convirtieron a toda Palestina, ¿sí? Palestina para Cristo. ¿No se convirtió todo Palestina? ¿O se convirtió todo Samaria? ¿O toda Galilea? ¿O toda Judea? ¿O todo Jerusalén? No. Siempre Dios se reserva un remanente, no todos. Ya se ha sido a lo largo de toda la historia. Eso tiene un fundamento bíblico y tiene un fundamento histórico. ¿Vale? Ya. ¿Pero por qué le digo esto? Porque miren lo que dice el 9, Apocalipsis 12:9.
Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Quiero decir una cosa que va a parecer pesimista aquí. No es pesimista, está de acuerdo con la realidad. El diablo va ganando. Desde el punto de vista de la guerra espiritual acá en la tierra, el diablo va ganando. ¿Vale? Así que hay que bajar un poco, bajemos a la realidad. El diablo va ganando y la iglesia es y está siendo ineficaz, inepta, inútil. ¿Ya? Entonces, versículo 10, oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿Por qué así? Es decir, la autoridad. ¿Te acuerdas? ¿Quién luchó contra el dragón y sus ángeles? Miguel. Miguel, símbolo de Cristo. Y lo confirma el versículo 10. Una vez que ganó la batalla y fue arrojado el dragón, fue vindicado el poder de Cristo, que quería ser usurpado por Satanás. Lo dice eso Isaías en la profecía del Antiguo Testamento, que Satanás quería plantar su trono en el cielo, el patudo. Bueno, la batalla la ganó Jesús. Y por lo tanto se vindica o se reafirma la soberanía de Dios en Cristo. Nota en el versículo 10. Entonces hubo una gran voz en el cielo que decía, después de la batalla, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, de su Hijo, porque ha sido lanzado. ¿Quién ganó la batalla? Miguel, Cristo, porque ha sido lanzado fuera, otra vez lanzado, igual que el versículo 9, lanzado, más arriba dice arrojado, ¿verdad? Y ha sido lanzado uh, fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Bueno, Satanás, hasta antes de la crucifixión, tenía acceso todavía a los cielos, pues, subía y bajaba. Fue la crucifixión, quedó confinado solamente a esta tierra. Y ellos le han vencido. ¿Se acuerdan del mensaje a las 7 iglesias? Al final del mensaje de las 7 iglesias, el que venciere, le daré, ¿se acuerdan? El que tiene oído, oiga. El que venciere, acuérdense que las 7 iglesias dice eso, al final. Es lo que se le dice a la iglesia. No todos, sino el que venciere. No todos. Es al que venciere. Recuerden que el Apocalipsis ha sido revelado no a todos, sino que a los siervos. Y ellos le han vencido, versículo 11, y ellos le han vencido. ¿Vencido qué? Así como Cristo venció al diablo en los cielos, así como Cristo venció al diablo en el desierto de la tentación, así como Cristo venció al diablo en el huerto, así como Cristo venció en la cruz del Calvario, su descendencia o su iglesia o su hijo también vence. ¿Qué vence? Pues las tentaciones de Satanás. Vencemos al diablo en el nombre de Jesús. Vencemos nuestra naturaleza caída, vencemos nuestras debilidades, vencemos el pecado en nuestra vida. Y ellos le han vencido no por nuestros propios méritos, por nuestra propia fuerza. Acá dice, le han vencido por medio de la sangre del cordero. Y ahora ya no es Miguel, ¿se dan cuenta? Ni tampoco dice acá de su Cristo, como dice el versículo 10. Nota que se da cuenta que Jesús se lo menciona de distintas maneras según la cualidad o los atributos que se le quiere resaltar. Miguel, batalla. Cristo,
de su Cristo como Hijo de Dios. Y ahora, en términos de justificación por la fe, versículo 11, y ellos la han vencido por medio de la sangre, está haciendo referencia al sacrificio de Cristo, y si estamos hablando de sacrificio, la figura para Jesús, ¿cuál es? El Cordero. Ahí dice, por medio de la sangre del Cordero. Sería un poco complicado decir por medio de la sangre de Miguel, o por medio de la sangre, no sé, del Hijo del Hombre. Sí, estamos hablando de Jesús, pero el Apocalipsis usa la descripción adecuada para el contexto, para el relato. ¿Verdad? Por medio de la sangre de qué? De un cordero, del cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Le han vencido por medio del cordero y de la palabra del testimonio. Testimonio es testigo, acuérdense. Ser testigo, dar testimonio. Quien da testimonio es un testigo. Los testigos son invitados al tribunal para que den testimonio de lo que han visto y oído. Así que le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio. La palabra del testimonio, por eso cuando estudiamos los dos testigos de Apocalipsis 11, ¿por qué se le llama dos testigos? ¿A qué se llama testigos? A los autores bíblicos son testigos, por eso que dice acá del testimonio de ellos y de la palabra del testimonio. La palabra da testimonio. ¿Por qué la palabra da testimonio? Porque la palabra contiene los testimonios de los profetas, porque han visto, han oído, han sido instrumentos de Dios. Y Elías, Moisés, los profetas han recibido las revelaciones de Dios y ellos las comunican por escrito, por eso tienen los libros de Isaías, de Ezequiel, porque ellos dan testimonios de la revelación de Dios. La Biblia es un testimonio de la voluntad de Dios. Por eso en Apocalipsis 11 hablamos de los dos testigos que representan el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es un símbolo, no como dicen los palanchines de la Señor de los Anillos, que dicen que los dos testigos, literalmente Elías y Moisés, no sé quién más, y se va a levantar en el último tiempo a predicar. ¿Qué tontera es eso? Esto es simbólico. Son testigos. La palabra de Dios es el testimonio de Jesús. Acuérdense lo que dijo Jesús. Escudriñad las escrituras porque ellas, las escrituras, son las que dan testimonio de mí. Tanto la del Antiguo Testamento que anuncian al Mesías como el Nuevo Testamento que describen el ministerio del Mesías. Son dos testigos de la palabra de Dios. Por eso que en Apocalipsis 11 se habla de los dos testigos. Así que, ¿qué pasa en Apocalipsis 12:11? Y ellos, es decir, la descendencia, los fieles, le han vencido por medio de la sangre, por la fe, por los méritos de Cristo, la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio. ¿Cómo venció Cristo a Satanás? Acá dice lo que le han vencido. ¿Cómo venció Cristo a Satanás en el desierto de la tentación? ¿Cómo venció Cristo a Satanás? ¿Citando qué? Citando el testimonio de las Escrituras. Escrito está. Escrito está. Jesús hizo mano al testimonio, a los dos testigos, a la palabra. Por eso que acá en el versículo 11 dice, y ellos la han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas, es decir, esta gente, la iglesia, históricamente hablando, el remanente, el residuo, el hijo que parió la mujer, fueron perseverantes hasta el fin. Porque acá dice, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Cuántos hijos de Dios a lo largo de la historia han sellado su lealtad a Jesús con la muerte? Ahí ven ustedes Juan Haas, los valdenses. ¿Y cuántos hijos de Dios murieron hasta el final por ser fieles a Jesucristo y por el testimonio de la palabra? ¿Vale? Bien, versículo 12. Por lo cual, alegraos cielos
y los que moráis en ellos. ¡Ay! De los moradores de la tierra. Noten que hace un contraste entre los que están en los cielos y los que están en la tierra. Noten. Por lo cual alegraos cielos, otra vez en plural, cielos, o sea, todo el universo. Dice cielo, quiere decir toda la galaxia, todo el universo. Cielos, los tres cielos, pues, los tres cielos, ¿vale? Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, quienes moran en el cielo. Trata de interesante la palabra, mora, morar, morada. Todos los seres creados, pues, o los mundos que no caen, que mundos no caídos que deben haber, ¿verdad? Por lo cual alegraos cielos en los que moráis en ellos, y luego a su contraste, ¡ay! De los que moran en la tierra. Claro, porque nos quedamos con el diablo aquí metido. ¡Ay! De los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo con, ha descendido a vosotros con gran ira. Claro, como no le ganó a Cristo, él el cielo, se viene a desquitar acá. ¿Con quién se viene a desquitar? ¿Con quién se viene a desquitar? Con los seguidores de Cristo, con su iglesia. Le hablo. Con gran ira, versículo 12, sabiendo que tiene poco tiempo para realizar o tomarse la tierra definitivamente, o tiene poco tiempo para vencer aún a los escogidos. Versículo 13, y cuando el dragón que había sido arrojado a la tierra persiguió a la mujer que había dado a luz un hijo varón. Otra vez el símil con María, pero al mismo tiempo la iglesia que ha sido perseguida a lo largo de los siglos y que en esa experiencia Dios siempre ha sacado su remanente de fieles. Entiéndase por remanente un residuo, un resto del gran conjunto. Y estos fieles, este remanente, tienen como característica que son leales hasta el fin, están dispuestos a ir a la muerte. O sea, ese tipo de fieles estamos hablando que Dios se reserva. ¿Vale? Versículo 3 entonces, y cuando vio y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz a su hijo varón, al hijo varón. Y se le dieron, para ayudar a la mujer, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila. Esto es simbólico. Ala quiere decir generalmente quiere decir velocidad, rapidez, alas. Dice, para que volase, versículo 14, para que volase de delante de la serpiente al desierto. Ya dijimos que el desierto es un lugar de resguardo que Dios provee para librarnos de la persecución del dragón. Al lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Verdad? Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer, la está persiguiendo, agua como un río para que fuese arrastrada por el río, para ahogarla. Pero la tierra, o el desierto donde se mandó a la mujer, ayudó a la mujer. La ayudó, la sustentó, la salvó. Pues la tierra, interesante, ¿eh? Dice que tras la mujer, dice que la serpiente arrojó de su boca, que bueno, Dios permite que ustedes guarden en su corazón estas cosas, porque no tienen por qué entender todo, 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 todo ahora. Este es un nivel intermedio de estudio, pero yo quiero decir una cosa, así picando fino, así, ¿eh? Cuando dice acá en el versículo 15, pongan atención, ¿eh? Esto es maravilloso lo que voy a explicar. La maravilla de la palabra de la profecía bíblica. Cuando dice el versículo 15, Apocalipsis 12:15, la serpiente arrojó de su boca tras la mujer, el tras la mujer que habla de persecución. Por eso que dice en el versículo, dice que la mujer huyó, el versículo 6, y la mujer huyó al desierto. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel iba huyendo de Egipto?
Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿quién iba atrás de ellos persiguiéndolo? Los ejércitos egipcios iban tras él. ¿Y quién iba liderando los ejércitos? El emperador. ¿Quién lidera las persecuciones? ¿Quién está detrás de las persecuciones? El dragón. ¿Okay? Cuando dice que la mujer huyó al desierto, entonces cuando dice acá en el versículo 15, la serpiente arrojó de su boca tras la mujer, va persiguiendo a la mujer, va detrás de la mujer pisándole los talones, por decirlo así. Interesante. Agua como un río. Las aguas en profecía son muchedumbres, son gentes. Esto tiene una aplicación pero maravillosa. No solamente tiene una aplicación literal, que el diablo usa instrumentos humanos para perseguir a su iglesia, sino que detrás de los perseguidores humanos, así como el Señor nos usa a nosotros por el Espíritu Santo, es uno, el diablo también utiliza a otros seres humanos con sus espíritus inmundos. Y nosotros estudiamos en la quinta trompeta, quinta y sexta trompeta, que los demonios también son descritos como ejércitos. Y esos demonios acosan, persiguen, agobian a los hijos de Dios para hacerlos caer y engañarlos. O sea, el diablo también maneja una multitud, un ejército, por algo tuvo una batalla. Y así como los ejércitos de Faraón perseguían al pueblo de Israel, de igual manera el dragón va atrás la mujer. Por eso que su acoso o su persecución es descrita como agua, como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero Jehová zafó a la mujer, dice acá. Por eso dice el 16, pero la tierra ayudó a la mujer. Por eso dice que Jehová, ante la persecución del dragón, ayuda a la mujer, le provee, la manda al desierto, a un lugar seguro, a un lugar. ¿Y por qué desierto? Un lugar inhóspito. Interesante que los hijos de Dios que han sido perseguidos durante toda la historia, todos han huido a lugares desiertos, en el sentido de lugares que no están densamente poblados, en contraste con mar, aguas. La iglesia siempre cuando ha sido perseguida ha huido a las montañas, a las cuevas, a los valles, al desierto, siempre, para buscar refugio. Cuando la Inquisición, y esto es historia, o algo los que estuvieron en la conferencia de los valdenses, vieron esto, que los valdenses al ser perseguidos huyeron a las montañas. Por eso ellos se les llamaban los valdenses del Piamonte, de las montañas del Piamonte. Allá se escondieron en las cuevas, en los valles. La iglesia de los valles se le llamaba. Porque históricamente la iglesia ha huido a lugares desiertos en busca de refugio. Pregunta, ¿en este tiempo del fin la iglesia tendrá que huir también al lugar desierto? Bien. Versículo 16. Apocalipsis 12, 16. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca. No te todo esto es simbólico, no es que la tierra abre una boca. Pues. Esto quiere decir que la tierra proveyó de refugio, de escondite, ¿verdad? Pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca, ¿verdad? Neutralizó, por decirlo así, la persecución del diablo. Entonces, como el dragón no se pudo salir con la suya, por eso odiaba tanto a Jesús, porque el Señor le proveyó, huyó, José y María huyeron, y zafó Jesús. No fue asesinado, como todos los niñitos que fueron asesinados. Pero el dragón odiaba a Cristo porque no lo pudo matar. Bueno, cuando Satanás, por eso que odia a la iglesia de Cristo, porque nunca la ha podido eliminar en toda la historia, porque Dios siempre se reserva un grupo de fieles. Ha hecho apostatar a la iglesia, la ha infiltrado, la ha confundido, le ha metido herejía, le ha metido falsos maestros,
Ha atacado de todas maneras a la iglesia para neutralizarla. Pero Satanás, pero Dios siempre se reserva un remanente de fieles. Hoy en día, Satanás ha logrado tener a la iglesia en tinieblas. La iglesia evangélica y protestante está en tinieblas. Desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista teológico, está en tinieblas. No sabe para dónde va la micro. Pero Dios siempre se reserva un remanente, un grupo de hijos fieles que sí comprenden el testimonio de la Escritura, sí están entendiendo la palabra de Dios, sí están entendiendo la voluntad de Dios, y esos serán elegidos y tomados en el tiempo del fin. Ojo con eso, ¿ya? Profecía también eso. Ya. Versículo 17 entonces, en vista que el desierto ayudó a la mujer, el dragón, sí, es un, perdón la expresión, ¿ah? Pero lo digo en el sentido etimológico de la palabra, este desgraciado, este sin gracia, ¿verdad? Este desgraciado odia a la iglesia, odia a la iglesia. Y lo voy a decir otra cosa, el diablo odia que ustedes y yo comprendamos la Sagrada Escritura, la voluntad de Dios, lo odia. Él quiere mantener a la iglesia en ignorancia, porque así puede usar sus instrumentos dentro de la iglesia para seguir manejando la iglesia, mantenerla en ignorancia. Bueno, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, la iglesia, y se fue a hacer guerra contra quién. Perdió la batalla en el cielo, pero la guerra la continúa acá, contra la iglesia. Acá dice, se fue a hacer guerra, otra guerra más. ¿Nota que el padre de la guerra? Y a propósito empezó una guerra ahora, otra guerra más, entre Tailandia y Camboya. Bueno, y se fue a hacer guerra contra la descendencia de ella, la descendencia, el símbolo del hijo. Es decir, la descendencia es el remanente, es el residuo. La mujer es símbolo de la iglesia, pero de la iglesia sale un residuo, un resto de elegidos. El resto quiere decir remanente, el resto de la descendencia de ella, ¿quiénes? Y da unas características. Los obedientes, pues. El resto, el residuo, tiene características. ¿Y por qué el residuo? ¿Por qué Dios se lo reserva? Porque son obedientes, al contrario del resto de la iglesia que no es obediente. Porque dentro de la iglesia hay obedientes y desobedientes. ¿Se acuerdan la parábola de Mateo 24 del siervo fiel y el siervo infiel? Léela. Mateo 24, al final. Habla del siervo fiel y el siervo infiel. Hay unos que obedecen y otros que no obedecen. En la iglesia. Bueno, la característica del remanente o descendencia de la iglesia es que son obedientes. Acá dice, ¿quiénes? El resto de la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos, la palabra guarda quiere decir obedecen o ponen por obra los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Cuál es el testimonio de Jesucristo? ¿Ah? ¿Cuál es el testimonio de Jesucristo? ¿Mm? ¿Ah? ¿Me acuerdan? Apocalipsis capítulo 19, con esto cerramos. ¿Cuál es el testimonio de Jesucristo? Pregunta. Jimena, David, Eduardo, ustedes quieren ser, no del montón, no hablando de la iglesia. ¿Ustedes quieren ser del montón o quieren ser del remanente, de los fieles, de esos que se mantienen fieles aunque la mayoría esté media perdida? Yo creo que queremos ser de los fieles, ¿verdad? Bueno, dice ahí que los fieles, el remanente, el resto de la ascendencia de la mujer, tiene características.
Dice que guardan, es decir, obedecen, ponen por obra los mandamientos de Dios. Son obedientes, no son oidores olvidadizos. Viven lo que creen. Y tiene otra característica. Tienen el testimonio y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Cuál es el testimonio de Jesucristo? Bueno, la Biblia dice, la Biblia se explica. Quedan 10 minutos, terminamos. Quedan 10 minutos. ¿Cuál es el testimonio de Jesucristo? Vaya a hacer este regalo con esta bendición. Apocalipsis 19, 19, 9. Apocalipsis 19, 9. Apocalipsis 19, 9. Y el ángel me dijo, escribe, dichosos, felices, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. No te crees arcángel, dice ángel, hablando con Gabriel. Juan se postró a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen, no tienen, retienen el testimonio de Jesús. Ese es un remanente, son los fieles de la iglesia, los verdaderos, que tienen el testimonio de Jesús. ¿Y cuál es el testimonio de Jesús? Eso queremos saber, ¿verdad? Adora a Dios. Hay una orden de adorar a Dios, al Dios verdadero, al Dios que revela la Escritura. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Aleluya. El testimonio de Jesús, que lo tienen los hijos de Dios, el remanente, es el de espíritu de profecía. ¿Y qué es el espíritu de profecía? Bueno, el espíritu de profecía es un don que da el Espíritu Santo, así como da el don de la enseñanza, ¿verdad? El don de profecía. ¿Y por qué dice que los hijos de Dios tienen el testimonio de Jesucristo? Que es el espíritu de profecía. Bueno, dejemos que la Biblia siga hablando, ¿verdad? Apocalipsis 1, 3. ¿Qué dice Apocalipsis 2 al final? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. Nosotros tenemos la profecía, guardamos la profecía, estudiamos la profecía, leemos la profecía, obedecemos la profecía. Y hay una promesa para esos hijos de Dios. Por eso que el Apocalipsis no es para todos, es para los siervos de Dios. Y los siervos de Dios son obedientes, porque son esclavos, siervos. Apocalipsis 1:3, 1:1. Apocalipsis 1:1. Cerramos con esto, quedan 6 minutos. Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo. Apocalipsis da testimonio de Cristo. Y nosotros estamos estudiando Apocalipsis, que Dios le dio para manifestar, revelar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y las declaró enviándole por medio de su ángel a su siervo otra vez, Juan. Y Juan es uno de los remanentes que quedó, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan. Por eso que Apocalipsis 12 dice que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Bueno, hay una bendición para aquellos que estudian la profecía, que es la revelación de Jesucristo, el testimonio de Cristo. Apocalipsis da testimonio de Cristo.
Bienaventurado, dichoso el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas en ella, porque el tiempo está cerca. ¿Se dan cuenta que hoy aprendimos características del remanente? Los que sí entrarán en las moradas celestiales, guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo, igual que Juan, que tenía el testimonio, que daba testimonio de Cristo y de la palabra. ¿Se dan cuenta qué lindo? Bien, chicos, vamos a dejarlo hasta acá. Vamos a dejarlo hasta acá. Eh, este, avanzaríamos. Yo voy a tener que adelantar algunas clases con ustedes. Lo que pasa es que, bueno, soy humano como ustedes también y también a veces tengo imprevistos, tengo situaciones familiares y cosas, y a veces me ha dificultado un poco. A veces viajo y no alcanzo a llegar, en fin, como le digo, son imprevistos. Pero vamos a tener que recuperar algunas clases desde el punto de vista del calendario y del programa de la grabatura. Todo muy organizado. Somos Veritas Dei, Ratio et Revelatio. Líderes en educación teológica online.